Hola, buen día, es un gusto saludarlos. Soy el doctor Roosevelt Pairazamán. Cuando nosotros hablamos del sistema locomotor, aparte de haber presentado algunos aspectos relacionados a cartílago y a, eh, a los procesos de osificación, ya teniendo los huesos como tal, ¿sí? Ya habiéndose formado las estructuras óseas como tal, y esto es un proceso evolutivo a lo largo de años, no podemos dejar de hablar del hueso como tal. ¿Ya? El hueso es una estructura anatómica importante que nos permite que cumple varias funciones en nuestro cuerpo. El hueso es un tejido conectivo especial, es un tejido conectivo especializado, ¿sí? Dentro de esos tejidos conectivos especializados tienes cartílagos, que ya lo hemos visto, y tenemos huesos y los ligamentos, que vamos a ver posteriormente. Las células óseas que encontramos en un hueso como tal, en el tejido óseo, pueden ser osteoblastos, que son los que forman el hueso, los osteocitos, que ya son las células óseas maduras, y tenemos unas células muy interesantes pero poco comprendidas muchas veces, que son los osteoclastos. Los osteoclastos son los que se encargan de la resorción ósea. Eso es lo que permiten ir haciendo el recambio progresivo de estructuras óseas a lo largo del tiempo. ¿Sí? Lo que pasa es que en algún momento, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando llegan a la etapa de menopausia, estos osteoblastos, que eran los que estaban empezando a formar hueso, ya dejan de recibir el estímulo por las hormonas, como en el caso del estrógeno, y como que los osteoclastos quedan libres. Entonces los osteoclastos, al no tener la compensación que daban los osteoblastos, empiezan a resolver, a generar mayor lisis, mayor destrucción de las células óseas, y empieza a liberarse calcio, y por eso las personas, mujeres en edad menopausia o posmenopáusica, pueden tener problemas de osteopenia, osteoporosis. En el caso de los tipos de huesos que nosotros vamos a ver y que hemos venido revisando en las primeras imágenes de esta presentación, tenemos huesos compactos y huesos esponjosos. Los huesos compactos son huesos duros, fuertes, donde son aquellos que van a recibir el anclaje de los músculos, como vamos a ver en un momento o en la próxima presentación. Necesita ser de esa manera porque el músculo, a través del tendón, se inserta, se ancla en el hueso compacto y es sólido. Si fuera un hueso débil, hueco, entonces podría darse problemas en cuanto a la generación de fuerza, porque el músculo, cuando se contrae, tracciona ese punto de anclaje. Los huesos esponjosos son huesos ligeros, porosos, tienen bastante vascularización y no son, digamos, por obvias razones, como ya he mencionado, si pusiéramos ahí todo, si nuestros huesos fueran la mayoría esponjosos y nuestros músculos se anclan en los huesos a través de su tendón, y este tendón entraría a un hueso esponjoso lleno, entre comillas, de huecos, que son trabéculas, podría soltarse, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Cuando hacemos tracciones o actividades que demandan una gran generación de fuerza. Habíamos mencionado que las células óseas son células especializadas, derivadas que forman parte de las estructuras del tejido conectivo, y en estas tendríamos nosotros a los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Entonces, cuando nosotros tenemos un hueso como tal y lo analizamos, podemos ver diferentes tipos celulares, ¿no? Podemos tener el osteocito, que es la célula ósea madura. Podemos tener osteoblasto, que es la que va a ir generando estas células, material orgánico importante, conocido como osteoide. Podemos tener también algunas células progenitorias, ¿sí? Y tenemos los osteoclastos, que son los que se encargan de lograr la resorción ósea. O sea, esta matriz, que es básicamente
un conjunto de sustancias que son ricas en calcio. Este osteoclasto comienza a hacer la resorción y obviamente el calcio que es liberado va a generar progresivamente en algunas personas estos problemas de osteopenia y osteoporosis si es que no se controlan apropiadamente. Aquí nosotros podemos observar que las flechas están señalando a osteocitos, en este caso a una célula progenitora. Acá podemos ver un osteocito, ¿sí? Osteoblastos, que son las células encargadas de formar al osteoide y que estas van a terminar siendo un osteocito en algún momento. Noten ustedes ahí los osteoblastos. Y tenemos los osteoclastos, que son células relacionadas con la resorción ósea. Aproximadamente el 35% del cuerpo está representado por esa matriz ósea que conforma nuestras estructuras rígidas, sólidas de nuestro sistema musculoesquelético. Y si nosotros, o sea, el 35% de su peso, o sea, de esa matriz es componente orgánico, y un 65% es inorgánico, o sea, digamos el peso seco. Estas son las estructuras o las sustancias, los componentes de esta parte orgánica de la matriz ósea, y esta es la parte inorgánica. Noten ustedes que tenemos un montón de sales, pero estas sales están combinadas con calcio y con fósforo, ¿ya? Entonces en este caso podemos tener fosfato de calcio, carbonato de calcio. El calcio es fundamental para la configuración de la matriz ósea. También tenemos glucoproteínas, proteoglucanos y colágenos, principalmente colágeno tipo 1, que es el que le va a generar ese complemento importante para la dureza, pero no es tampoco una estructura rígida como un metal. No, porque también pueden haber situaciones donde el hueso puede deformarse y eso le permite de alguna u otra manera evitar fracturas. Pero obviamente en algunos casos sí se llega a fracturar cuando la fuerza ejercida externamente es tan grande que ya no puede darse esa cierta flexibilidad, si lo queremos llamar así. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos el cartílago? El tipo de cartílago fibrocartilaginoso que tenía fibras colágenas tipo 1, ese fibrocartílago es entre comillas el más resistente de todos los tipos, ¿no? De hialino y del elástico. En este caso, si nosotros estamos viendo que la matriz ósea está conformada principalmente por fibras colágenos tipo 1, entonces eso explicaría por qué razón, sumado a los otros componentes, tenemos una matriz que es resistente. Partes importantes del hueso que siempre debemos recordar: simple. Tenemos, sobre todo esto lo vemos en los huesos largos, que tenemos dos extremidades prominentes. Por ejemplo, este es un hueso que este es el húmero. Este hueso que estoy marcando con el puntero láser es el húmero, ¿sí? Tengo una extremidad superior y una extremidad inferior que son prominentes, llamadas epífisis. Tengo un cuerpo llamado diáfisis, y el que está entre ambos vendría a ser metáfisis, cuando todavía estaba en proceso de osificación. En el caso de las epífisis, esto está conformado por hueso esponjoso y la diáfisis está por hueso compacto. En el interior de esta diáfisis hay una cavidad, que es la cavidad medular, que podemos ver aquí en el puntero láser, donde se almacena la médula ósea, que es muy importante para efectos de la eriotropoiesis. Acá podemos ver, esta es una imagen del hueso fémur, donde estoy viendo la cabeza, que es la epífisis, en este caso proximal, y la epífisis distal. Aquí va a estar conectado con la cadera, o sea, con el hueso coxal, y aquí la extremidad distal con la tibia. Noten ustedes que en la epífisis está formado por hueso esponjoso, recubierto por un cartílago hialino, una línea epifisiaria, que si estoy en crecimiento, esto va a permitir que todavía siga aumentando su longitud, y la diáfisis formada por un periósteo, que por debajo de él hay un hueso compacto, duro, resistente, y una cavidad medular. Cuando uno ve la microscopía del hueso, puede encontrarse con una serie de sistemas y de estructuras altamente complejas, y esto le permite dar esa solidez que nosotros necesitamos de una estructura tan importante como los huesos,
que, como dijimos, tienen varias funciones. Protección, por ejemplo, de órganos importantes. Por ejemplo, si tenemos los huesos los huesos que conforman, por ejemplo, la caja torácica, tienen que ser lo suficientemente resistentes como para poder proteger a los órganos que están en la cavidad torácica, como corazón, como los pulmones, ya, por citar. Entonces, noten ustedes que cuando hacemos un corte de un hueso, porque es un hueso largo, hacemos un cortecito acá a la altura donde se encuentra el puntero láser, podemos ver que está conformado por una serie de estructuras, como había mencionado, ¿sí? Esas estructuras se denominan ostionas. Las ostionas son estructuras que están conformadas por una serie de sistemas conocidos como, o que son básicamente diseñadas en base a un sistema conocido como sistema de Haber. Estos sistemas, si nosotros le hacemos un zoom y lo traemos para acá, podemos darnos cuenta de que está conformada por un canal central conocido como canal de Haber. Está conformado por una serie de estructuras llamadas lamelas intersticiales que la van rodeando, y una manera tipo concéntricas, ¿sí? Como que estuviesen rodeando al canal, y hay unas estructuras conocidas como lagunas donde se encuentran precisamente depositados estas estructuras óseas o células óseas maduras, que son los osteocitos. Entonces, estos sistemas de Haber, ¿sí?, conocidos como ostionas, cuando uno agrupa una serie de estas ostionas o sistemas de Haber, pues nos da toda la configuración de la estructura ósea. Por ese conducto de Haber es muy importante entenderlo así, permite el paso de la irrigación, ¿sí?, del vaso sanguíneo que va a ingresar por el periósteo a través de un canal nutricio, y se va a poder distribuir a cada uno de los conductos de Haber. Hay un dato adicional, que puede haber una comunicación entre un canal de Haber, como pueden ver acá, a través de este canal horizontal que se llama el canal de Boltzmann. Este canal de Boltzmann permite precisamente que la irrigación que ingresa al hueso a través del hueso compacto, que está protegido por el periósteo, que se llama agujero nutricio, por ahí ingresa el vaso sanguíneo trayendo nutrientes, oxígeno, va a ser conducido por todos los sistemas a través de estos canales, y tanto Haber como Boltzmann. Pueden ver acá en esta imagen que estas lamelas intersticiales, ¿sí?, que van rodeando al canal de Haber, está lleno, entre comillas, por osteocitos, que son células óseas maduras. Tenemos la matriz ósea importante, que contiene una gran cantidad de sustancias relacionadas a calcio, como carbonato de calcio y fosfato de calcio. Entonces, este es nuestro sistema importante que conforma el hueso compacto, ¿sí? Es la parte periférica del hueso, asumiendo que este es un hueso largo, entonces la parte periférica es el hueso compacto, es muy resistente, es muy duro, pero cuando ya voy ingresando hacia la parte central del hueso largo, estamos hablando ya de la cavidad medular, donde se encuentra la médula ósea, y en esa transición entre el hueso compacto y el canal medular existe este tipo especial de hueso, que es el hueso esponjoso, hueso trabecular, por las cuales atraviesan los vasos sanguíneos para llevar irrigación hacia la médula ósea, que es una estructura, que es una parte muy importante del sistema musculoesquelético, y esa es una de sus funciones, que es un área, es una estructura que se encarga de la génesis, de la formación de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Como es una estructura de alta actividad, necesita una irrigación sanguínea permanente, importante, para poder generarse los cambios del caso.
Las partes de los huesos, como había mencionado, va a depender también del tipo de hueso, pero usualmente está recubierto por un tejido periférico que es el periósteo. Debajo del periósteo hay un hueso compacto que puede tener un diferente grosor dependiendo del tipo de hueso, en este caso es un hueso plano, y entre los dos huesos, entre las dos partes extremas, se encuentra el hueso esponjoso. Funciones del hueso, algo ya les habíamos adelantado, tiene una función de protección importante, ya, sí, de órganos vitales, ¿no? Por ejemplo, esta parte periférica del hueso es un hueso compacto, es un hueso duro, resistente, conformado por sistemas de Haber, como habíamos mencionado, con gran cantidad de componentes de calcio como el carbonato de calcio y fosfato de calcio, que le da una consistencia importante y va a proteger a quién, a qué sería importante en este hueso que se ha cortado de una forma, es un corte coronal, ¿no? Sí, tiene pinta de ser, sí, es un corte, no, es un corte, sí, me parece que es sagital, ¿ya? Porque, sí, se ha hecho un corte y se puede ver la médula, se puede ver la cavidad medular donde se encuentra la médula ósea. Entonces el fin en este caso de este hueso compacto, es proteger a la médula ósea para que siga cumpliendo su función, que es la deformación de células sanguíneas como glóbulos rojos y glóbulos blancos. Por eso una función que cumple ese proceso de hematopoiesis. Esa hematopoiesis se lleva a cabo acá en la médula ósea. Soporte, porque gracias a esto permite que diferentes órganos y estructuras en nuestro cuerpo puedan fijarse a los huesos, ¿ya? Especialmente desde el punto de vista locomotor, pues ahí es el anclaje de los músculos. También hacia estructuras del hueso se pueden, entre comillas, anclar diferentes ligamentos que van a poder sostener algunas estructuras y algunos órganos en nuestro cuerpo. Movimientos, ni que hablar, porque está relacionado con los músculos y gracias a ellos se permite el movimiento, y una función de almacenamiento relacionado con la cantidad de calcio que nosotros tenemos, y que ese metabolismo, ese funcionamiento, ese uso del calcio va a depender de hormonas como la calcitonina y la paratiroidea. La calcitonina es una hormona importante relacionada con el depósito de calcio, y la hormona paratiroidea o paratormona relacionada con el proceso de depuración de calcio. Y eso ya lo verán seguramente en el sistema endocrino.